Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías Moreno. Es un gusto encontrarnos una vez más en este espacio de encuentros entre vida cotidiana y filosofía, precisamente ahora que vivimos situaciones inciertas con alcance local y mundial. Abordamos con la colaboración de docentes universitarios en media hora un tema de la vida cotidiana para repensar la existencia humana desde la filosofía. Saludo a Tito Chela, en la cabina de radio Voz Andina Internacional. De igual manera, un saludo para Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola, Edison. Hola Miguel, buenos días. Buenos días. Damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño, quien tiene un doctorado de Estado en Estudios Políticos por la Escuela de Altos Estudios en París, Francia. Una maestría en Filosofía Política por la Universidad Católica de Lovaina. Es docente de la PUCE desde hace 22 años. También es docente de Flaxo, Ecuador, y del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, Miguel Chavarría. Buenos días, Edison, Miguel Ángel. Buenos días, Tito. Buen día, Miguel. Y contigo continuamos en diálogo esta semana sobre el concepto política en Hannah Arendt. Así, en el primer segmento exploraremos esta temática en la vida cotidiana. En el segundo segmento, Miradas Filosóficas, nuestro invitado compartirá desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la política en Arendt. Y en el tercer segmento, ¿Qué más encontrar?, Miguel Chavarría Parreño compartirá recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana. la filosofía y la vida cotidiana. Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir. Iniciamos el segmento Vida Cotidiana preguntando a Miguel Chavarría ¿qué ideas del momento histórico de Arendt se encuentran en la cotidianidad? Bueno, hay algunas cosas, me parece importantes, ideas, análisis que esta autora ha hecho y que tiene que ver sobre todo con los regímenes políticos contemporáneos. Por ejemplo, esta idea de los estados unipartidistas o que tienden a un solo partido, mono o unipartidista, es un legado de ella a partir del análisis de los sistemas totalitarios que se dieron a mediados del siglo XX. Nosotros podemos encontrar eso por un lado, en los regímenes políticos actuales. Y también la cuestión de, como ya había dicho anteriormente, esta mitología del partido político, el Partido Comunista, evidentemente, como el partido político, digámoslo, como se lo planteó, con una exigencia ética superior a cualquier otro. Bueno, esa es la mitología creada en torno a él. Pero también al mismo tiempo lo que nosotros tenemos ahora, y ese es el gran atractivo que ella tiene, no solamente para quien habla, bueno, no se trata de atracciones, sino el hecho de que ella ha contribuido a revitalizar la política. Ese es el punto. Y a revitalizarlo quizás
no, digámoslo así, revitalizarlo en el sentido de que no lo identifica con la esfera gubernamental ni estatal, sino que lo sitúa en una esfera, llamémoslo así, que los antiguos, eso es una herencia de los antiguos, denominaban la esfera digamos, la koinonia, la esfera de la comunidad, que no es solamente la familia o la familia alargada, ni tampoco la amistad, sino una comunidad en la que todos, por el hecho de que no podemos dejar de ser, eh, digámoslo, seres y animales políticos, todos de algún modo tenemos algo que decir, y esto es importante frente a las tendencias profesionalizantes de la política, que son tendencias plutocráticas en el pensamiento contemporáneo, cuando se nos dice que los empresarios son llamados por su experiencia a gobernar, cuando los técnicos, los asesores, cuando son los profesionales de la política, lo que se hace es, en todos esos intentos que son completamente castrantes y estériles, se trata de desalojar a la población, a la gente, de aquello que es lo suyo propio, es lo único que tiene, es la política. Fuera de la política solamente encontrará consumo individual, de acuerdo con los medios que tenga, diversiones, desde el Mundial de Fútbol hasta espectáculos, o una vida privada que usted logre hacerlo de manera tranquila y sosegada, pero nada más que eso. Ni siquiera la universidad, porque la universidad ahora está orientada a títulos, fábrica de títulos, para que usted tenga un mejor salario y pueda compararse con los otros de acuerdo con cómo le ha ido en su vida. Pero vuelvo a insistir, ella revitaliza la política y no la comprende como una lucha de clases, porque ahí hay otro problema, no la comprende esa esfera como lucha de clases. Hay conflictos, hay estasis, como ya se lo advirtió desde la antigüedad, pero y yo creo que ella ha hecho muchísimo por, digamos, separar al Estado, porque el Estado es un mecanismo de confiscación de todas las iniciativas fundamentales que toda sociedad lo tiene, que toda comunidad lo tiene. Confisca, expropia y lo hace pasar bajo una forma de ley, lo establece y nada sucede. El Estado siempre es un mecanismo de inercia, un mecanismo inercial, un mecanismo de petrificación, de anquilosamiento incluso. Y ella, siguiendo este restablecimiento de la ruptura del hilo de la tradición política, de la autoridad de esa tradición, establece la prioridad, la prioridad de la comunidad política. Yo creo que eso es lo fundamental que hay que comprenderlo como tal. Todas sus obras insisten sobre aquello. Gracias, Miguel, por esta primera aproximación a las ideas de Hannah Arendt. Damos paso al segmento Miradas Filosóficas. Las miradas filosóficas. Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Miguel Chavarría para mirar la política en Arendt desde la reflexión filosófica. Para ello preguntamos cuáles son las principales fuentes o influencias que marcan las ideas de política para Hannah Arendt. Sí, aquí habría que decir, creo, inmediatamente algo que ella siempre se desmarcó de la filosofía. Hay un problema para ella, un conflicto, un cortocircuito entre la política y la filosofía. No es extraño que toda la tradición filosófica en sus más connotados representantes hayan, digámoslo, avalado, sustentado, incluso apoyado regímenes no necesariamente democráticos, de ningún modo democráticos.
Si no, Platón buscó al tirano Siracusa, hasta podemos hablar de Sartre, que apoyó al estalinismo, e incluso Foucault, que apoyó al régimen iraní de los ayatolá. ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Por qué esta actitud? Es que hay un conflicto. La filosofía pregona una vida, digamos, en el aislamiento, un poco como lo que decía Sartre, Heidegger. Ustedes saben la historia de Heidegger, bueno, no es necesario conocerla. Es el retiro del mundo. Pero la política es justamente lo contrario. No es el retiro del mundo. Hay que permanecer en el mundo, hay que permanecer entre el bullicio de la gente. Así lo plantea la filosofía, como bullicio, como digámoslo, como conversaciones banales que... Entonces, el cultivo de la filosofía es un cultivo solitario como tal. Entonces, aquí hay un conflicto. Ella trata de enmarcarse. Ella lo vio muy bien, este conflicto entre la filosofía y la política en la condena a Sócrates que se realizó en la antigüedad. La polis condena a alguien porque, como lo habíamos dicho, él pregonaba que cada uno debería forjarse su doxa, y él establece que la doxa, su opinión, no es del carácter veritativo o verdadero o falso, como los conceptos científicos intentan, digámoslo, en su encorsetamiento, en su camisa de fuerza, hacer ingresar toda manifestación del pensamiento humano bajo la forma de conceptos científicos o no científicos. Es también el intento de la filosofía por hacer aquello. Entonces, ella intenta frente a eso liberar esta... y darle mucho más aire, más oxígeno a este intento. Eso por un lado. Porque la política, es obvio, no es el Estado, no es el gobierno. La política es la vida común que tenemos, y que eso significa una presencia de la pluralidad, como ella retomó ese concepto muy importante que está al inicio de la condición humana. Es la pluralidad. No es ni siquiera el trabajo, porque el trabajo, como lo habíamos dicho, conlleva una relación, digámoslo, solitaria con el objeto que produzco. Pero la pluralidad humana, que es la característica, la condición fundamental de la política, me abre a los otros, se abren ante mí, hay posibilidades de construir todo lo que nosotros hemos visto en revueltas, revoluciones, la revolución húngara de los consejos, el consejismo que se llamó posteriormente, y todas las revueltas del mayo del 68, todas esas expresiones que no necesariamente han llegado al poder, no son sino expresiones no de clases sociales, sino de este concepto que es mucho más concreto, porque las clases sociales es completamente abstracto. Bueno, no regresemos sobre eso, sino es la pluralidad, lo plural, no la diferencia, sino lo plural. Bueno, habría que hacer toda una reflexión sobre este concepto. Lo plural, que implica identidad, pero también diferencia. Somos iguales, pero también somos diferentes. Bueno, ese es algo fundamental. Yo quisiera decir, antes de que se me escape el tiempo, porque cuando uno comienza a hablar, uno no se da cuenta cómo se va el tiempo. Su mayor contribución con todo que ella se forjó muy tempranamente en sus estudios de filosofía, de teología y de filología. Ella estudió teología, ella sabe muy bien la tradición teológica, pero bueno, la cuestión es que el mayor aporte de ella es haber desentrañado, digámoslo, el régimen o las sociedades totalitarias contemporáneas. Porque este régimen político es absolutamente inédito, singular. No es una dictadura, no lo fue, en el caso de
Hitler, no lo fue tampoco en el de Stalin, por ejemplo, que son los dos grandes ejemplos que ya toman. No es una dictadura, tampoco una tiranía en el sentido antiguo que nosotros lo conocemos, tampoco un despotismo en el sentido antiguo. Entonces, estas sociedades tienen una característica muy singular. Y las primeras características, la característica fundamental es que es una forma de gobernar una sociedad mediante la proliferación y la proliferación de campos de concentración. Campos de agrupamiento, digámoslo, campos de concentración que van a transformarse en formas de campos de exterminio. Campos de exterminio nosotros lo encontramos hasta ahora. Una prueba de que esto es tan vigente es Corea del Norte lo tiene, Cuba lo ha tenido, lo sigue teniendo, Rusia lo ha tenido, China, los famosos laogai, cualquier cosa que ellos digan que es formas de reeducación, pero son formas de... Es decir, un régimen totalitario tiene una forma privilegiada de gobierno, un instrumento de gobierno que es el sistema de campos de concentración. Toda la riqueza de la China proviene en muy buena parte, no únicamente, en muy buena parte de la detención de personas y su confinamiento en estos campos de concentración. Eso es algo muy importante. Y lo otro, hay otras características. Esta sociedad totalitaria se basa en una especie de aislamiento, en una especie de soledad, una especie de un intento constante, permanente, mediante un activismo político de anular toda forma de organización social mínima que pueda encontrarse para aislarlo al individuo. Aislarlo de tal modo que el único refugio que tiene es su silencio y provocar lo que se ha llamado. Esas sociedades son sociedades muy silenciosas. Y el silencio justamente es lo contrario de la política como tal. Es una especie de desarraigo lo que provocan desarraigo, es decir, no estar arraigado a un piso, un piso en sentido figurado, a un enclave en el mundo, no estar sujeto a algo a partir de lo cual yo construyo con los otros una posibilidad de vida. Es lo que sucede en Cuba constantemente. Cualquier cubano que quiere hablar, uno quiere hablar con ellos, le dicen, no, chico, de eso, no hablemos, no hablemos. Ese es, si usted puede ver, una reacción psíquica inmediata para decir, olvidemos eso. Entonces es como, por eso son sociedades que han llegado a tener tal aislamiento que la iniciativa política comienza a desvanecerse como tal. Y lo único que queda no es un padre de familia, no es una comunidad, no es lo más inmediato que yo puedo tener, sino la autoridad. Ahí interviene lo que podríamos llamar el Big Brother, el gran hermano. No utiliza ese término Arendt, pero sino otro que es Kestler, el Big Brother, es decir, este gran ser protector, y protector a través de estos clubs, estas pequeñas raciones de comida que se puede llevarse porque además los caracteriza una miseria material impresionante. Es como igualar sobre la base de la pobreza, del empobrecimiento a todos, igualarlos sobre esa base. Eso es una característica fundamental, y ella lo ha hecho tan magnífico porque, algo que está muy presente en su, otro elemento, quizás un tercero, y bueno, podemos ver también más, es el hecho de que no es que carecen de ley. Hay una ley en estos regímenes. La ley de la naturaleza, de lo natural, fue la característica del régimen nazi. Es decir, si pensamos al ser humano bajo la forma de la ley de lo natural, es pensarlo bajo la forma de un biologicismo y postular la superioridad de razas frente a la inferioridad de otras razas. Eso es lo que hizo el régimen nazi. Pero no es lo mismo
no ha sido lo mismo en el estalinismo. Ahí se postula, en cambio, la ley de la historia, un poco como ya lo expliqué, esta mentalidad. La ley de la historia significa que los hechos se cumplen, deben cumplirse. Hay un instrumento fundamental de realización de esos hechos, que es el partido, que conduce a en este curso necesario de la historia, y cualquier clase social, que así consideran ellos, o grupo social, que se oponga a esta marcha de la historia, que es una ley férrea, que se cumple de manera férrea. Cualquier clase, cualquier individuo que se oponga o haga acciones contrarias, pues es un obstáculo en este proceso. Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos ahí es buscar siempre como el enemigo interno esta mentalidad pequeño burguesa. Es como les decía, es la hidra, la cabeza que se multiplica. Hay que combatir la ideología pequeño burguesa, hay que combatir la moral pequeño burguesa, porque nada más que es, a lo sumo, cuando uno se quiere entender y definir qué es lo que significa, nada más que es la construcción de un enemigo interno sobre el cual hay que unificar, porque construido un enemigo interno, tanto como externo también, lo que se logra es unificar. Por eso la idea de que este puño del obrero cerrado representa una unidad, ese es típico de la mentalidad totalitaria. Porque aquí desapareció, en ese puño desapareció la pluralidad humana, lo plural que es oposición como tal. Y creemos que bajo la forma de la unidad del partido o del egócrata, que es un término que utiliza no Hannah Arendt, sino Solzhenitsyn, el egócrata, asimismo, Stalin se decía de sí mismo el gran egócrata, es decir, el ego que gobierna. Es impresionante esto porque solamente hay que relacionarlo con la antigüedad y vamos a encontrar una serie de semejanzas y también algo inédito. Pero el egócrata es, en torno a él hay que formar una unidad férrea como tal y expulsar de su interior. Por eso las purgas constantes que hay que hacerlas en el régimen chino es lo mismo. Las purgas de los llamados enemigos internos, tanto como combatir al enemigo externo. Creado el enemigo interno, hay que crear también un enemigo externo. Puede ser el imperialismo, cualquier tipo de imperialismo norteamericano o británico, el que fuese como tal. Entonces, y hay otra forma fundamental, que es el gobierno, no solamente a partir de los campos de concentración, sino la proliferación del terror. No sé si querían preguntar algo de la proliferación o puedo seguir hablando, Edison, no sé si. La proliferación, el terror es un mecanismo que lo que hace es que convierte, y eso es característico de los regímenes totalitarios, convierte al individuo, cualquiera, puede ser yo, si estoy en esta casa, o bien si salgo, puedo ser detenido, y el terror lo que provoca es configurar, organizar, construir la víctima inocente. Aquí, alguien es acusado simplemente porque existe, o porque y él puede decir, pero yo no hice nada, no he dicho nada, no dije nada. Pero es necesario que el terror exista, lo que entendía Trotsky bajo la figura de la revolución permanente, no fue sino el terror permanente que debe gobernar. El terror permanente provoca que haya las víctimas inocentes. Ya no se dirige al gran burgués imperialista, sino a la propia población bajo la forma de la víctima inocente. Por eso es que se llenaron y se siguen llenando los campos de concentración con cantidades enormes de población que ha llegado. No sé, creo que estoy hablando en exceso con las cosas.
Sí, justamente una pequeña consulta a propósito que abordaste el tema del totalitarismo, que entiendo que es importante para Hannah. ¿Qué comprende Haren con totalitarismo? Totalitarismo es un régimen, una sociedad, más que régimen político, una sociedad inédita, porque no tenemos una repetición en el pasado. Es algo completamente singular. Lo que podemos identificar en el pasado, desde el siglo XVIII y el siglo XIX, son elementos que permitieron el surgimiento, pero que no son la causa, que permitieron el surgimiento. Vamos a ver, históricamente no voy a hablar de doctrinas, no tiene importancia las doctrinas filosóficas que se le atribuye a Nietzsche, a Herder o a tantos otros. Primer hecho, la colonización europea del mundo. Colonización, el sistema colonial, que en otras palabras fue la forma imperial de gobernar el mundo, que tuvo desde el siglo XIX en adelante, que tuvo Europa y que provocó además el racismo. Toda la diáspora negra africana que salió del África en dirección hacia América. Primer hecho fundamental. Luego, creado esta atmósfera, tenemos la proliferación de los nacionalismos. Nacionalismo alemán, nacionalismo francés, el nacionalismo centroeuropeo, que han sido muy importantes en la contribución de esta mentalidad totalitaria. Y finalmente, el antisemitismo, que hay que diferenciarlo del odio al judío. El antisemitismo es una ideología que se plasmó hacia finales del XIX y principios del XX, que ya no es el odio religioso al judío, que ya no es el odio religioso económico, que ya no es el odio religioso político al judío. El antisemitismo es lo que permitió el aglutinamiento del fascismo, concebir al judío como una rata, como una especie animal, una especie inferior frente al ario. Es todo un conjunto de tesis que se articulan y que van a, estos elementos que he descrito van a cristalizarse, a organizar este régimen totalitario. Y este régimen totalitario no admite lo que podríamos llamar una competencia electoral de partidos políticos, sino bajo siempre la égida, bajo la conducción del gran líder como tal. Esos son los regímenes totalitarios. Y su ideología siempre ha sido el fomento del terror y una justificación teórica de que hay una ley a la cual ellos asisten y que en torno a esa ley hacen aquello que hacen. ¿Cómo seguir las búsquedas? Espacio de más preguntas. Esta semana nos encontramos con Miguel Chavarría Parreño. En un primer momento conversamos sobre la presencia cotidiana de ideas de Arendt acerca de la política. Luego Miguel compartió desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones de la política provenientes de la pensadora Hannah Arendt. Ahora te solicitamos sugerencias para que podamos profundizar en esta temática. Hay muchísimas cosas, digámoslo, desde un tiempo atrás hay una especie de proliferación de la obra de Hannah Arendt. Pero yo creo que hay que leerle, sobre todo, más que artículos pequeños, hay que encarar su trilogía, esos 3 libros que son fundamentales, porque además es un análisis muy, digamos, sugerente en muchísimos elementos. No es un análisis económico, no es un análisis histórico, no es un análisis sociológico, es un análisis tan genuino. Hablo de estos 3 volúmenes que constituyen los orígenes del totalitarismo, y la primera parte es el antisemitismo, la segunda parte es el imperialismo, y la tercera parte es el sistema totalitario. Yo creo que esa es la obra que hay que consagrarle si uno quiere comprender bien el totalitarismo.
Y ella también, digámoslo, ella ha dado lugar su vida cuando pidió asistir al proceso, pidió a un periódico norteamericano asistir, que lo financien para asistir al proceso de Adolf Eichmann en Jerusalén, en el Tribunal de Jerusalén. Ella también, bueno, su capacidad de pensar la política era tal que estableció algunas tesis en torno al juicio que se siguió a este jerarca nazi que lo descubrieron en Buenos Aires, que vivía, digámoslo así, ocultamente con una identidad falsa y se lo llevaron a Jerusalén para juzgarlo, evidentemente. Entonces, ella plantea el hecho de que el mal en la historia, esta capacidad que por primera vez los regímenes totalitarios lo muestran, esta capacidad de destruir al ser humano, este mal, que hay que volver a pensarlo, no como lo diabólico. El régimen nazi no es lo diabólico, ni el estalinismo ha sido lo diabólico, sino es el mal en la política. Y el mal en la política significa esta incapacidad de pensamiento propio frente a hechos que bien pudieron haberse evitado. Y esto ha dado lugar a una película que me parece muy importante, debe estar en YouTube o en Netflix, yo no lo sé, no recuerdo, que se llama Eichmann en Jerusalén. Narra la vida, digamos, un pequeño trozo de la vida de ella, pero que al mismo tiempo expone su tesis sobre el mal en la política y la historia. Gracias. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Miguel Chavarría Parreño, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.